Se creó un mito en la época nazi acerca de que el cristianismo estaba apoyando en la persecución de los judíos. Esto se dio gracias a que Alemania e Italia eran países cristianos. Por esta razón se piensa que no hicieron nada para terminar con esta masacre. Anna Foa, una historiadora judía, realizó una investigación. Esta investigación dio como resultado que los altos mandos de la Iglesia aceptaron a los judíos en conventos, iglesias y planteles educativos cristianos. La única razón que se tiene para acusar al cristianismo de ser antisemita son las actitudes sospechosas del Papa Pío XII. Se le ha criticado muchas veces de haber expresado cierta gratitud al ejército alemán. Y obviamente esta actitud es todo lo contrario de lo que se espera de un papa. A Pío XII se le acusó de no tener mano dura con Hitler. En realidad, lo que Pío XII hizo fue guardar prudencia como parte de estrategia para que los nazis no atacaran a los católicos. El Papa Pío XI comentó: nadie podrá acusar a la Iglesia de no haber denunciado y señalado a su tiempo el verdadero carácter del movimiento nacional socialista y el peligro en el que ponía la civilización cristiana. Pío XII ayudó a miles de judíos dándole actas de nacimiento falsas para protegerlos de los nazis. Una prueba de que este es un mito es porque Mussolini y Hitler eran totalmente antirreligiosos y anticlericales. Mussolini tuvo una mala relación con la Iglesia, amenazó con cerrarla y aprovechar todas sus propiedades, pero su pensamiento era un poco popular en aquella época, ya que Italia era un país totalmente cristiano. El odio de Hitler a la religión cristiana fue algo muy notorio durante el régimen nazi. Desde sus inicios se sabía que Hitler era antirreligioso y de muchos objetivos que él tenía, el destruir a la iglesia era uno de los más poderosos que tenía. En marzo de 1933 le encargaba a Giorgi la destrucción de los católicos. El antisemitismo era de inspiración nacionalista y el cristianismo no tenía nada que ver con esto. Uno de los mitos puestos en la historia es creer que todos los alemanes apoyaban la matanza de 6 millones de judíos. Y si esto fuera cierto, hay que preguntarnos, ¿por qué los alemanes? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué los judíos? Debemos tener en cuenta que el Partido Nacional Socialista le dio el poder absoluto a los nazis para controlar tanto la vida privada como la vida pública. Y la mayoría de los alemanes estaban en contra de esto, pero aunque hubieran querido oponerse, no tenían el medio para lograrlo. Los alemanes que se oponían al nazismo vivían su propia guerra. Alemania se había convertido en un gran campo de concentración para ellos, y Nietzsche comprendió la situación de los judíos de la siguiente manera. Todo el problema de los judíos solo existe en los estados nacionales, en el sentido de que ahí su actividad y su inteligencia superior, el capital de espíritu y voluntad que han amasado largamente de generación en generación en la escuela del dolor, debe llegar a predominar generalmente en una medida que despierta la envidia y el odio, hasta tal punto que en casi todas las naciones actuales, y tanto más cuando afectan al nacionalismo, se propaga esta impertinencia de la prensa que consiste en llevar a los judíos al matadero como chivos expiatorios de todos los males posibles y privados. Toda nación, todo hombre tiene rasgos desagradables y hasta peligrosos, y es una barbarie pretender que el judío sea una excepción. Lo que Nietzsche quería decir con esta frase es que debido a la gran inteligencia que poseían los judíos, se desató una gran envidia y odio hacia estos. Es aquí donde se comienzan con mayor tamaño las corrientes antisemitas, pero para la desgracia de Alemania no estaba conformada con seguidores de Nietzsche. Los espartaquistas fundaron el Partido Comunista Alemán, el DKP. Estos eran dirigidos por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, teóricos marxistas judíos. El 15 de enero de 1919 a la medianoche, las tropas gubernamentales, el Partido Socialdemócrata de Alemania, ocuparon Berlín, dando paso a la Semana Sangrienta, donde espartaquistas fueron acorralados y asesinados. Entre ellos se encontraban Luxemburgo y Liebknecht, los cuales eran buscados con mayor empeño. El 28 de abril de 1921, la Comisión de Reparaciones estimó que la deuda de guerra de Alemania fue de 33.000 millones de dólares, dando paso a un nuevo caos. Paros, inflaciones, miserias ocuparon en Alemania en esas épocas. En 1929 volvió la crisis. Es aquí donde se prepararon para el advenimiento del antimarxismo, la lucha contra el capitalismo y el antisemitismo. El Partido Nacional Socialista se había convertido en una fuerza creciente en toda Alemania, ya que Adolfo Hitler, el 30 de enero de 1933, devolvía e inspiraba confianza al país.
Adolfo Hitler, ya en el poder, no solo quería quedarse con Alemania, sino con toda Europa. Y es aquí donde entra Estados Unidos en escena. Después de la Gran Guerra, todo Occidente vivía atemorizado, ya que tenían a Mussolini al sur, a Stalin al este y por supuesto a Hitler en Alemania. En Alemania, la herida que dejó la derrota de 1918 trajo consigo un fantasma llamado la purificación, que se propagó por todas las masas. La purificación consiste en el odio que sentían los nazis acerca de las personas que consideraban enemigos de la raza aria o la raza alemana, en los cuales se encontraban los comunistas, los alcohólicos, los gitanos, los débiles y sobre todo los judíos. A estos últimos se les consideraba todo lo anterior. Leo Strauss escribió: no es el deseo de destruirlo todo, incluso a sí mismo, sino el deseo de destruir una cosa precisa, la civilización moderna. Los alemanes intentaron evitar que sus operaciones se filtraran a la prensa extranjera, pero en ella las persecuciones judías eran bien relatadas en los años en los que se podía hablar así. La prensa inglesa se encontraba sensibilizada por el pueblo judío y por las situaciones que ellos estaban viviendo, por lo tanto se manifestaban conmovidos por las persecuciones nazis. Pero el Foreign Office estimaba que el Holocausto era una hipótesis increíble y sin duda resultado de una exageración histérica. Se estimaba que no había que llamar la atención acerca de los judíos por el miedo a provocar una ola de antisemitismo en un país que estaba regido bajo severas restricciones. La prensa francesa, en cambio, no parece considerar esas persecuciones nazis merecedoras de una atención particular. La prensa derecha Chanois, Handy, Je suis partout, La Chauffrancy, no le daba importancia. Pero las de izquierda, como lo son Humanité, L'Oeuvre, Ce Soir, ya veían llegar el pacto germánico-soviético, por lo tanto no se produjo ninguna reacción internacional. El antisemitismo altera el gueto y tiene razón. Nos ha entristecido mucho el pobre pueblo judío. En medio de su avaricia, de su aparente humildad, se conservan intactos los peligrosos fermentos, los preceptos cínicos de los que surgen las revoluciones y las grandes explosiones. Escribe Lucien Revatray en Je suis partout. En el fondo, todos los nacionalismos que existían en Europa durante la primera mitad del siglo XX tenían algo de antisemitas. Incluso al otro lado del Atlántico existía ese mismo antisemitismo, aunque de una forma más leve y soslayada. Encontraremos también en Latinoamérica simpatizantes del fenómeno nazi. Visto de esta manera, a principios del siglo XX y con estas líneas de nacionalismo, es entendible como para muchos fuera prioritario salvar la patria antes que preocuparse por el problema que tenían los judíos en Europa. Resulta paradójico que aquellos mismos judíos que fueron criminalizados por las naciones cristianas por ocuparse del dinero que por cierto ayudó a rescatarlos del hoyo en que los dejó la Primera Guerra Mundial, ahora eran abandonados a su suerte ante los delirios raciales de Hitler, con la esperanza de encontrar en él un guardián frente a las hordas comunistas de Stalin. Occidente perdió en Múnich la última oportunidad de detener a Hitler. Ya en ese año, 1938, resultaba evidente que el Tercer Reich era un grave peligro para Europa. El horror nazi era más que predecible. Sin embargo, la misma impotencia que demostró Occidente durante la Guerra Civil Española quedó patente en Múnich. El encuentro entre Adolf Hitler, Neville Chamberlain y Edward Daladier, lamentables personajes de la política británica y francesa, fue un rotundo fracaso, dejando el camino libre para el ascenso del nazismo.